Sentaditos así, quiero leerles una palabra, una porción de la Escritura que aparece en Romanos capítulo 15, casi al final de la epístola a los Romanos. Y el silencio que hay aquí me hace pensar cómo se sienten ustedes, o están en la expectativa, por supuesto, esperando que Dios les hable. Pero usted puede hablar también con Dios y puede tener una comunión directa personalmente con el Espíritu de Dios. Y creo que es necesaria. En el final de la carta de los Romanos capítulo 15, el apóstol Pablo emplea el término os ruego. A mí me llamó la atención en una ocasión, ahora no recuerdo exactamente cuántas veces pude contar las veces que Pablo empleó la palabra ruego, como dice, ruego por la misericordia de Dios que presenté vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, muchas veces el apóstol Pablo empleó la palabra ruego. Y yo no sé si ustedes se dan cuenta de que aquí denota de que no es que él merezca llegar a su presencia, sino que por gracia puede llegar. Capítulo 15, verso 30 en adelante, solamente 2 versículos. Dice así la Escritura: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Fíjense las palabras: que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Amén. Creo que muchos de ustedes han leído ese pasaje bíblico, que tal vez alguna vez he hecho comentarios sobre él, porque en una ocasión di un estudio basado en lo que es, para el apóstol Pablo fue algo de una gran prioridad, recoger una ofrenda para los pobres en Jerusalén. Si ustedes se fijan en el contexto, o sea, solamente fíjense en el contexto a partir del verso 25 del mismo capítulo, dice: mas ahora voy a Jerusalén. O sea, él va con la buena intención, va a subir a Jerusalén para ministrar a los santos. Porque en Macedonia y Acaya, 2 iglesias tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. O sea, como forma de agradecimiento, ayudar a los que están pasando por pruebas entre los judíos que están en Jerusalén. O sea, esto aparece en la primera carta de Corintios, en la segunda carta a los Corintios, aparece en la carta a los Gálatas. O sea, si se repite muchas veces en la Biblia, resulta para mí importante, y creo que lo considero, o Pablo lo consideraba también muy importante. Algunos de ustedes se recordarán cuando el apóstol Pablo fue a Jerusalén y fue movido por una situación que fue bastante crítica, cuando algunos hermanos de Judea subían o iban a la iglesia de Antioquía de Siria e iban imponiendo el judaísmo, iban imponiendo la ley como método o forma de ser salvo, y aún llegaron a decir que si no se circuncidaban los hombres, no podrían ser salvos. Y esto hizo que Pablo y Bernabé subieran a Jerusalén y se reunieran con los apóstoles, con los ancianos. Y dice que hubo entre ellos algunas contiendas. Y finalmente, si usted lee el capítulo 15, de hecho los apóstoles se darán cuenta de que el Espíritu de Dios habló a través de los siervos y dio a entender de que no le pongan cargas a los gentiles que ni siquiera ellos con un dedo pudieron mover. Pero dice el apóstol Pablo en Gálatas, el mismo apóstol Pablo en Gálatas, basado en ese día, en esa experiencia personal, que dice: y me pidieron de que me ocupara de los pobres. O sea, que no me olvidaba de los pobres. Y Pablo dice: yo con diligencia no me olvidé de los pobres. Y yo quiero decirles, estamos pasando una fase en el mundo entero de mucha pobreza. No sé si alguien me está entendiendo lo que estoy diciendo. Tal vez cambié de tema, pero aprovecho para decirle, el mundo está siendo sacudido por una hambruna, por una situación económica muy crítica. Muchos de ustedes, no voy a decirlo en tono quizás de señalamiento, pero sí ustedes pueden decir conmigo si alguno está pasando problemas económicos, o sea, no pueden perder un cheque de un mes, de una semana, porque posiblemente no les alcanzaría para cubrir lo que es la renta. O sea, viven en tensión. Por favor, no es mi intención asustarlo. Mi intención es proyectar una fe
a través de orar y vivir pendientes de la bendición del Señor. El apóstol Pablo tuvo muy a bien hacerlo. Y si ustedes han leído alguna vez la historia de este evento, o sea, cuando él va a Jerusalén para llevar la ofrenda, él mismo se brindó para llevar la ofrenda. Ustedes saben todo lo que pasó, todas las situaciones que tuvo que atravesar, incluso tuvo que apelar a César y fue llevado a Roma como en carácter de prisionero. Y ahí, desde esa cárcel en Roma, escribió muchas de las epístolas, tremendas epístolas que hoy leemos y nos refugiamos en ellas. O sea, una palabra tremenda, una palabra de bendición, una palabra que cada vez que la abrimos, la leemos, nos impresiona la fe de este hombre. O sea, él tuvo a bien hacer una ofrenda, pero ahorita está pidiendo oración. Está pidiendo oración para que el propósito de llevar esta ofrenda tenga éxito, que los rebeldes que estén en Judea no se opongan. Alabado sea el Señor. Le va a sorprender tal vez lo que voy a decir, pero esos rebeldes que Pablo menciona no son del mundo, son cristianos evangélicos que se han convertido, pero que todavía están entre la ley y la gracia y no han cambiado, o sea, no se han definido exactamente. Y vemos que, como les dije anteriormente, cuando Pablo llegó a Jerusalén se encontró los rebeldes y se encontró la oposición y lo golpearon y lo maltrataron. Y por eso dije, tuvo que apelar a César en Roma. Ahora, ¿qué puedo yo encontrar? Que es lo que me motiva a predicarles sobre este pasaje. ¿Qué puedo encontrar yo que sea agradable, que sea algo edificante? ¿Qué puedo yo resumir de toda esta experiencia que tantas veces se menciona en la escritura de Pablo cuando dice orar por mí, por la ofrenda a los pobres en Jerusalén? O sea, ¿qué puedo percibir y qué puedo compartir con ustedes? Lo primero que quiero mencionarles es que estas palabras me hacen sentir la necesidad de orar cualquiera sea nuestra situación. Vamos, ayúdenme, si me quieren ayudar, digan a su vecino, esto demuestra la necesidad de orar por cualquiera sea nuestra posición en el Evangelio, sea nuestro ministerio, sea cualquier otro servicio que el Señor, la necesidad de orar. Sí, si tienes un llamado de Dios, necesitas orar. Si no lo tienes, necesitas orar. Alabado sea el Señor. La oración mueve el brazo del Señor. Todos ustedes conocen lo que es la oración. No es el rezo. Después al final voy a mencionarles al apóstol Pablo la primera oración que hace como cristiano. Hello. O sea, demuestra, denota, enseña, nos exhorta a que tenemos necesidad de orar, de buscar de la presencia de Dios. Lo otro que puedo ver en el contexto que pudiera mencionarles como algo bueno es que el apóstol Pablo pedía continuamente oración por él, porque esto demuestra la falta de orgullo personal. ¿Saben que hay algunos que se creen que son los tarzanes espiritualmente? Y si algún hermano o alguna hermanita en su sencillez, en su amor, les dice, ¿me dejas que ore por ti? A algunos les molesta que oren por ellos, porque ellos no necesitan oración, ellos están en inminencia. Alabado sea el Señor. Pero quiero decirte que nadie, por favor, es mi forma de ver las cosas, nadie tuvo un ministerio más sufrido, más exitoso. Alabado sea el Señor. Aprendió a vivir, aprendió a contentarse cualquiera sea su situación. Aprendió que en las luchas, en las batallas, Dios estaba con él. Que pudiera estar como moribundo, pero no estaba muerto, estaba vivo y podía alabar a Dios. Que podía estar quizás con pobreza, pero comía todos los días porque Dios le sustentaba. No sé cuántos de ustedes están parados en fe, parados dando gracias al Señor, declarando de que el Señor tiene control de nuestras vidas y que somos más que victoriosos en el nombre de Jesús. O sea, demuestra la falta de orgullo personal. Algunos pudieran interpretar flaqueza, debilidad. Pablo pidiendo oración. Después le voy a leer varios pasajes bíblicos que anoté donde el apóstol Pablo le pide oración en diferentes cartas, pide oración por él. O sea, para algunos mostraría debilidad, flaqueza. Para el apóstol Pablo significaba éxito en su ministerio. Fíjense qué manera de interpretar diferente. Algunos dirían, qué manera de rebajarse. El apóstol de los gentiles, el que Dios usó, y dice la palabra que los usó más que a todos los demás juntos. No sé si han leído esa porción. Algunos dirán, qué orgullo del apóstol Pablo decir que Dios lo ha usado de una manera que ha sobrepasado a todos los demás apóstoles. Yo pienso que si él dijo esas palabras no es por orgullo personal. Y si hubiera orgullo personal, más adelante voy a decir, si hubiese un poco de orgullo personal, un aguijón le fue dado en la carne. Pero creo, y de verdad que lo creo,
que el apóstol Pablo dijo estas palabras: por defender el ministerio, por defender a las ovejas que están bajo su ministerio, para que no sean pisoteadas, confundidas. Alabado sea el Señor, porque algunos confunden, en vez de contribuir en edificar, lo que hacen dividir y restar. Alabado sea el Señor. Mire, una de las iglesias que participó con Pablo en la ayuda a los pobres, una de las iglesias más espirituales, una de las iglesias que más se menciona los dones espirituales, dice el apóstol Pablo: no les pude tratar como espirituales, sino como carnales. Porque en vez de ver unidad entre ustedes, veo divisiones entre ustedes diciendo quién es el mayor. ¿Se recuerdan que en una ocasión Cristo trajo un niño y lo puso delante de él y se refirió a los discípulos que estaban buscando quién de ellos era el mayor, y dijo: el que no sea como un niño, como este niño, no puede ser grande en el reino de los cielos? Porque el mayor en el reino de los cielos es el que sirve, es el que lava los pies, es el que siempre está pendiente de la necesidad de los demás. No es el que está hablando muchas veces de prosperidad, aunque creo que debemos prosperar. Creo, fíjense, hay un balance en esta cosa. Creo que Dios en este tiempo nos puede hacer prosperar. En momentos de crisis, en momentos difíciles, Dios puede hacer prosperar, pero no con engaño, no con mentira, no manipulando a los demás, sino buscando con el esfuerzo, con el trabajo, con la gracia de Dios, buscando que Dios sí abra puertas. ¿Cuántos creen que Dios abrirá puertas en los cielos y derramará abundantemente bendiciones sobre su pueblo? Yo creo que eso es para ahora, no solamente para el tiempo de Malaquía, cuando el Señor le dijo: probadme en esto y abriré las ventanas de los cielos. Yo creo que también en el tiempo de hoy Dios abre ventanas y derrama sus bendiciones. O sea, lo que para algunos era flaqueza, debilidad, para el apóstol Pablo era éxito. Él sabía que la oración le daría éxito. Alabado sea el Señor. También puedo probar o puedo denotar que debiéramos reconocer que el pedir oración por él, por el apóstol Pablo, está reconociendo su dependencia en Dios. Si él pedía oración, es porque él no era fuerte. Había uno fuerte. Su dependencia en Dios es absoluta. Yo no sé cuántos de ustedes dependen del brazo del Señor. Fíjense, las preguntas que hago a veces son para reflexionar. Depender de Dios es saber descansar en los brazos del Señor. Es saber que si vienen momentos difíciles, van a venir. Yo creo que estamos en tiempos peligrosos. Lo repito, yo no puedo engañarlos a ustedes. No puedo decirles cosas que no son reales. El Señor nos dejó bien claro la información, estamos informados. Nos dijo que para el último tiempo vendrían guerras, rumores de guerra, vendrían pestilencias, terremotos, o sea, vendrían catástrofes. Situaciones difíciles, el amor se enfriaría de muchos, aún de los cristianos. O sea, estamos en tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, también la gracia de Dios sobreabunda. El Señor abrirá ventanas, repito, las cosas que para mí son importantes, las repito, abrirá ventanas para ti, ventanas que son de Dios, puertas que son de Dios. Y la puerta que Dios abre, dice Apocalipsis, no hay diablo que la pueda cerrar. Alabado sea el Señor. Así que la dependencia de nuestro Dios es absoluta. Dile a tu vecino: yo dependo del Señor, yo vivo por su gracia. Todo lo que tengo, todo lo que he recibido, de su mano lo he recibido. No te creas suficiente, no te creas potente. Mis hermanos, hay que buscar, porque en eso está la bendición del Señor. Mi dependencia de Dios es absoluta, que sin Cristo no soy nada, pero con Cristo todo lo puedo, porque Cristo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como un hombre que reconoció su debilidad, haber tenido, o sea, Pablo reconoció en una ocasión, quiero leer el versículo donde reconoció, que dice la Escritura, dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:3, dice: estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y con temblor. Voy a repetir esas palabras. Pablo dice: cuando estuve entre vosotros, Corintios, estuve entre vosotros con debilidad, mucho temor y tuve con temblor. Cualquiera no diría esto. Estuve, Corintios, entre ustedes con mucha debilidad, mucho temor y con temblor. Pareciera como que el apóstol Pablo, no sé, alguno interpretaría: ¿cómo yo entiendo la fortaleza de este hombre? La fortaleza de este hombre depende solamente del Señor. En otras ocasiones parecía como que era prepotente. El apóstol Pablo
escribe su experiencia en la segunda carta a los Corintios, dice, para que no me ensoberbezca, para que no me suban a mi cabeza los milagros y las señales que Dios ha hecho conmigo, me fue dado un aguijón en mi carne. Y dice, por el cual oré 3 veces, Señor, quítame este aguijón. Y recibí una respuesta que tal vez nadie le gustaría la respuesta, pero es algo significativo. Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona precisamente en esa debilidad. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando ya no dependo de mí, sino que dependo de Dios, entonces es mi bendición, es el éxito. Alabado sea el nombre del Señor. O sea que pudo tener debilidades, pudo tener temor y temblor, pero en otras ocasiones se le subió la cabeza. Y yo no sé si hoy día eso ha acontecido. Hay iglesias inmensas de grandes que algunos se han creído de que ya son un prototipo de Jesucristo en esta tierra. ¿Cuántos han leído? Bueno, lo compartimos hace poquito, la iglesia, el mensaje de la iglesia de la Odisea. De los 7 iglesias, la última iglesia, el Señor les dice, ustedes se creen ricos, se creen que han prosperado, se creen que han progresado muchísimo. Y Él dice, ustedes son unos desventurados, miserables y pobres. Compren de mí oro refinado, alabado sea el Señor, como diciendo, ustedes no son nada, sin mí no son nada. Alabado sea el Señor. Yo declaro que yo sin Cristo no soy nada. Que si yo estoy parado aquí es porque yo creo y confío en el Señor. Porque a veces paso mis tribulaciones, como ustedes también las pasan. Y yo digo, Señor, yo voy a perseverar. Yo no voy a renegar de mi fe. Yo creo en Cristo. Y el corito que compuse hace mucho tiempo atrás, de vez en cuando lo canto internamente. Cuando dice el corito, continuaré, continuaré. Aunque el diablo se me oponga, lucharé, caminaré. Por la gracia de Dios llegaré. ¿Cuántos están peleando, caminando por fe? Caminando hacia la Canaán celestial. Caminando hacia arriba, buscando la gloria. Buscando su gloria, su manifestación. O sea, esto es denotable las palabras cuando pide oración. Bendito sea el Señor. Otra cosa que puedo ver en el contexto es que pedía oración a los hermanos. Esto demuestra, cuando le pide oración a los hermanos, esto demuestra la responsabilidad, el deber que tienen los hermanos de orar por los líderes, de orar por los pastores, o sea, cargarse por la situación. Alabado sea el Señor. Pablo pedía oración muchas veces por él. ¿Acaso yo soy tan fuerte para no pedir oración? ¿Acaso algunos de ustedes se consideran muy fuertes para no pedir oración? Pareciera una costumbre del apóstol Pablo pedir oración continuamente. Pero creo que más que una costumbre o un hábito, un buen hábito, porque pedir oración y orar es un buen hábito, para el apóstol Pablo era una necesidad imperiosa. Permíteme leerles algunos versículos. Escúcheme solamente. Palabras del apóstol Pablo, Filipenses 1:19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará para mí en liberación. O sea, por la oración de ustedes, la oración y la suministración del Espíritu, esto me va a resultar en liberación. Estaba preso el apóstol Pablo cuando escribió estas palabras. En Efesios capítulo 6, versos 18 y 19, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, dice súplica. Allá leíamos ruego, aquí dice súplica. Alabado sea el Señor. Recuerdo una anécdota de alguien que estaba preso y sentenciado a muerte y apeló al gobernador de Florida para que le diera la oportunidad de que el gobernador firmara el decreto de que pudiera permanecer vivo o que quedara cadena perpetua, pero le quitarían la condena de muerte. Y cuando le dan el privilegio de que se pudiera presentar ante el gobernador de Florida, que podía con una firma revocar la muerte y dejarlo con cadena perpetua, cuando él se sienta delante del gobernador, levantó los pies y los cruzó sobre el buró del gobernador. Levantó los pies y los cruzó. Y le dijo, usted debería estar agradecido, le dijo el preso, usted debería estar agradecido de que yo vine aquí a verlo usted hoy. ¿Qué ustedes creen que pasó con él? Diga conmigo, con súplicas, con rogativas. Estamos delante del Rey. Hello. Estamos delante de la máxima autoridad que está sentado en el cielo y tiene el control de todas las cosas. Voy a Él con ruegos, con súplicas, no creyendo merecerme nada. Algo que yo sí lo digo de corazón y Dios me está escuchando. Cada vez que voy a Él, yo no le digo yo no merezco nada. Vamos, alguien que se identifique, porque esto es importante.
Si usted quiere que Dios le conteste una oración, ponga atención a lo que estoy diciendo. No llegue creyéndote que eres el campeón. No, pues yo soy más que victorioso en el nombre de Jesús. Sin Cristo no eres nada. Sin Él no puedes hacer nada, no vas a tener éxito. Dios no escucha la oración. Fíjense qué importante es que Dios escuche la oración. Podríamos hablar muchísimo, pudiéramos gritar, pudiéramos hacer clamores, que si Dios no escucha la oración perdimos el tiempo. Pero si le pedimos algo conforme a su voluntad, si actuamos conforme a su voluntad, Él oye. Y qué importante es que Dios escuche mi oración. En estos días ha sido mi batalla. Señor, escúchame, por favor, escúchame. Lo que estoy pidiéndote no es para mí, es para mis hijos, es para el problema que estoy pasando. Y tú me pides en tu palabra que yo confíe. Y le usé una palabra que nos dio como promesa a mi esposa y a mí, que dice el profeta Isaías: todos mis hijos serán instruidos por Jehová y grande será la paz de mis hijos. Y yo no sé cuántos de ustedes creen que tus hijos van a ser bendecidos si nosotros vamos a Él acercándonos con confianza, pidiéndole con mansedumbre, súplicas y ruego. Mis hermanos, si le pedimos algo conforme a su voluntad, nos oye. Y si Él nos oye, nos contesta cualquiera sea nuestra petición. Digo y repito, nos contesta cualquiera sea nuestra petición. No importa cuán grande, no importa cuán dificultoso, no importa cuán alto está. Mis hermanos, Dios puede con una sola palabra convertir mi problema en una bendición. Puede convertir mis situaciones en una alegría, en una fiesta, en una dedicación. Alabado sea el nombre del Señor. Repito, Efesios capítulo 6, verso 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y dice, y orando por mí, a fin de que al abrir mi boca sea dada palabra para dar a conocer su denuedo, el misterio del Evangelio. En la segunda carta a los Tesalonicenses dice, capítulo 3, verso 1, por lo demás, hermanos, orar por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. En la primera carta a Tesalónica, capítulo 5, verso 25, dice, hermanos, orar por nosotros, orar siempre por nosotros. En Hebreos 13, 8 dice, orar por nosotros, alabado sea el Señor. Tal vez Hebreo no es de Pablo, pero muchos creemos que sí pudo haber sido de Pablo. Pero leemos muchas porciones en la Escritura donde reconoce la necesidad de orar. Este es un siervo de Dios y está diciendo la necesidad de orar. Podemos ver también el contexto, el poder de la oración, como el apóstol Pablo creía en que la oración que se hacía en congregación. Yo le llamo la oración congregacional. Y voy a leerle un pasaje bíblico, 2 de Corintios 1:11. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor vuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos hermanos. El poder que tiene la oración congregacional, la oración que hacemos puestos de acuerdo. Nos ponemos de acuerdo, si dos o más nos pongamos de acuerdo en algo aquí en la tierra, será escuchado en los cielos. O sea, cuán importante, diga a tu vecino, cuán importantes son estos detalles. Todos tenemos que pasar por lucha, todos pasamos por batalla, pero qué bueno es llegar no creyendo que mereces nada, sino pidiéndole a Dios de favor, Señor, extiende tu mano, toca, alabado sea el Señor. Qué rico es poder tener respuesta a oración. Vamos, no sé si lo sientes de verdad. Qué rico es poder tener respuesta de oración. Saber que me oyó, saber que me contestó. Qué rico es saber que Dios contesta la oración. Hay quienes se fatigan, hay quienes se cansan, hay quienes se echan para atrás porque dice Dios no me oye. Sin embargo, el que persevera, el que busca la presencia de Dios, el que le cree a Dios, bendito sea el Señor, pase lo que pase, venga lo que venga, está esperando un milagro, alabado sea el Señor, y lo espera, y lo espera, y lo espera. Los que esperan en Jehová, alabado sea el Señor, tendrán nuevas fuerzas. Hay un hombre. Escuché un comentario que escribió hace mucho tiempo. Tal vez algunos saben lo que voy a referirme. Él hizo un comentario y dijo estas palabras. Hay quienes creen que no existen los milagros. Que no existen. Pero hay otros que creen que todo lo que acontece en esta vida es el resultado de un milagro. Y dice ese hombre, ese soy yo. Yo creo que todo lo que ha acontecido en mi vida ha sido producto de un milagro. ¿Y saben quién escribió eso? Albert Einstein. El físico, matemático, el que dio
la ley o escribió sobre la ley de relatividad y de tantas cosas. Uno de los más grandes científicos reconoce y dice, hay quienes creen que no existen los milagros, pero otros como yo creen que todo lo que acontece en mi vida ha sido resultado de un milagro de parte de mi Señor. ¿Cuántos creen que también tú eres un milagro de Dios? Vamos, dile a tu vecino, tú eres un milagro de Dios. Tú no eres casual, tú eres alguien bendecido por el Señor. Si estás pasando por prueba, pues ora, busca la presencia de Dios, dale gracias todos los días. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando el apóstol Pablo se convirtió, estoy terminando ya, aunque les parezca que no. Cuando el apóstol Pablo se convirtió o lo convirtieron, estoy pensando en el testimonio, ¿verdad? Uno de los testimonios más impresionantes que aparece en la Escritura, que sería bueno mencionarlo porque es algo tremendo. El apóstol Pablo iba con cartas que le habían firmado en Judea, iba hacia Damasco, hacia Siria, con la mala intención de apresar a los cristianos que había en aquella región. Y ustedes saben que llegando cerca de Damasco, de repente, al mediodía, una luz resplandeciente cayó sobre él y él cayó al suelo. Algunos dicen que lo derribaron de un caballo. Yo no sé si iba caminando o si iba a caballo, se cayó. Lo derribaron. Y los que estaban con él, dice que podían ver, no sé si oír o ver, ahora no me recuerdo cuál es la cosa. Podían escuchar la voz, gracias, pero no veían absolutamente nada. Gracias por la ayuda que me dan. Pero el apóstol Pablo escuchó y el apóstol Pablo vio. Yo sé que la fe es la certeza de lo que no se ve, o sea que no creemos por ver, sino creemos por fe. Pero Pablo pudo ver y pudo oír. Y lo que vio era tan fuerte, era tan grande el rayo de luz que quedó ciego. No sé si algunos son soldadores aquí, algunos que han practicado soldadura. ¿Alguien más? Eduardito creo que trabaja casi todos los días soldando. Cuando usted va a hacer soldadura de arco, o sea, con varilla, tiene que tener mucho cuidado. Algunos de ustedes han visto alguna vez la soldadura, porque desprende una luz muy fuerte con diferentes tipos de rayos, o sea, rayos gamma, X, etcétera, que pueden afectar la retina de un ojo. O sea, tú no puedes mirar como el sol, tú te paras afuera y quieres mirar el sol, ten cuidado. En pocos segundos lo que estás viendo es algo morado, violeta, y si sigues viendo te quema la retina. O sea, el sol te alumbra, pero tú no puedes mirarlo, a no ser que tengas lentes especiales para poder verlo. El apóstol Pablo fue tan grande y tan fuerte la luz que dice que quedó ciego. A él lo introducen en la ciudad, tomado por la mano. O sea, a partir de ese momento la vida de Pablo cambiaba completamente. Fíjense que Saulo de Tarso, que era en ese momento, le dice, Señor, ¿quién tú eres? ¿Quién eres tú? Y el Señor le respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas, patadas contra el aguijón. ¿Usted se imagina a un buey tirándole patadas al aguijón? Él mismo se está hiriendo. Entonces, Señor, ¿qué quieres que haga? Qué importante la experiencia personal unida con una aceptación de lo que Dios tendría para su vida, porque aquello no era normal, aquello era sobrenatural. Lo introducen en Damasco y dice la Escritura, que el apóstol Pablo estuvo ciego por 3 días, no comió y no bebió agua. Voy a repetir. Estuvo 3 días ciego, no veía nada, y dice la palabra, no comió ni tomó agua. Alabado sea el nombre del Señor. Yo estoy seguro, y creo que ustedes también, que a partir de ese momento la oración de Pablo no fue la oración de un fariseo. ¿Se recuerdan cuando el fariseo y el publicano fueron a orar? Y que el fariseo oraba consigo mismo, diciendo, Señor, te doy gracias porque yo hago esto, yo hago aquello, yo hago lo otro, y soy diferente a este ladrón, a este publicano. O sea, la oración de un fariseo era totalmente diferente. Oraban con rezos rabínicos. Hoy día, si usted va a Jerusalén y entra a una biblioteca que está al costado de lo que es el Muro de los Lamentos, digo esto porque si algún día van, se recuerden lo que estoy diciendo. Está el Muro de los Lamentos, hay una parte que es para los hombres, otra parte que es para las mujeres.
en la parte de los hombres, cuando usted se pega al muro y mira a la izquierda, hay una puerta grande. Cuando usted entra a esa puerta, hay una librería, hay también un lugar donde guardan la Torá, o sea, los rollos de la Torá. Y vas a encontrar como especie de un racket de muchos libros. Y en esos muchos libros hay oraciones para diferentes momentos, oraciones rabínicas, o sea, de los rabinos que hicieron su oración y las repetían. O sea, cosas que la tradición, o sea, la Torá tradicional oral, no la escrita, o sea, hacen ellos todavía. El apóstol Pablo habla de una ocasión que dice: ya no participo en genealogías largas, ya no entro en problemas de interpretación de la ley, ya yo no soy el mismo Saulo de Tarso, yo me llamo ahora el apóstol Pablo. Alabado sea el Señor. Pero qué interesante es que el apóstol Pablo estuvo 3 días sin ver. En esos 3 días que no miraba, no veía, fue cuando mejor vio las cosas. Voy a repetir porque sentí en el Señor compartir esto con ustedes. El apóstol Pablo, que pedía oración, y hemos visto y hemos leído varios pasajes donde él pide oración, en ese momento que estuvo ciego por 3 días, mis hermanos, su vida cambió por completo y ya no oraba igual, ya no hacía rezos rabínicos, ya no oraba consigo mismo como hacía el fariseo, alabado sea el Señor, sino que tenía una experiencia personal y estaba buscando un Dios vivo, un Dios que lo había conocido o él se le había manifestado en el camino, alabado sea el Señor. Y en esos 3 días que no veía, fue cuando mejor pudo ver. Y digo esto porque dice, cuando el Señor se le aparece a Ananías y le dice: vete a la calle derecha, donde está un hombre que se llama Judas, y ahí vas a encontrar un tal que se llama Saulo de Tarso, ve y ora por él. Y le dice la palabra: porque él está orando. O sea, ¿cómo es posible que Pablo oraba y no solamente oraba, sino que en la visión cuando oraba veía a un hombre que se llamaba Ananías y que venía y le ponía la mano encima, y cuando le puso la mano encima él recobraba la vista? O sea, vio todo lo que iba a suceder. Hay veces que Dios nos revela las cosas que van a acontecer en nuestras vidas. Por favor, si estoy diciendo algo loco, no levante la mano. Pero si alguno reconoce que tú eres un hijo de Dios y Dios te muestra a veces algunas cosas anticipadamente de lo que va a ser, para que tú estés firme en el Señor, sabiendo de que venga lo que venga o pase lo que pase, tú no estás solo, Dios está contigo. El que comenzó, esto lo digo por promesa, el que comenzó la buena obra en ti, lo repito muchas veces porque es una promesa, el que comenzó la buena obra la está perfeccionando hasta el día del fin, hasta que lleguemos a la presencia del Señor. O sea, cuando estuvo ciego, vio mejor que cuando pudo recuperar la vista. O sea, ve cómo venía un hombre que se llamaba Ananías y venía y le ponía la mano encima y decía: Saulo, amigo, alabado sea el Señor, y que se le caían 2 escamas y podía recuperar la vista. Solamente lo puede hacer alguien en el Espíritu. Ananías no podía ver lo que veía el apóstol Pablo. Ananías dice: Señor, yo he oído de este hombre, de cómo es un perseguidor de la iglesia, y le han dado hasta cartas para que venga aquí a Damasco y aprecie a los cristianos que están en este lugar. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Ya Pablo estaba reconociendo que él era un instrumento de Dios. Y yo no sé si tú reconoces que tú eres un instrumento de Dios. Por favor, ponte la mano en el pecho y di: yo soy un instrumento escogido por Dios. No sé si quieres lo que estoy diciendo o estás repitiendo por repetir. Diga conmigo de nuevo: yo soy un instrumento escogido por Dios. Yo sé lo que Dios quiere con mi vida. Yo sé que Él me llamó con un propósito. Alaba a Dios. ¿Cuántos creen que Dios te llamó con un propósito? Tú no eres cualquier cosa, tú no eres tan pequeño, tú eres algo especial para Dios. Dios no se equivoca cuando hace una cosa. Dios no se equivoca cuando elige a alguien. Alabado sea el Señor. Si tú estás aquí y te convertiste porque Dios te escuchó, es porque Dios te vio, es porque Dios te llamó, es porque Dios te trajo. Nadie vino por su propia voluntad. Viniste porque Dios te trajo, puso el querer como el hacer por su buena voluntad. Las visitas que están por primera vez, Dios te trajo hoy aquí para que escuche esta palabra. Tú no eres cualquiera, eres un hijo o una hija de Dios. Tal vez el llamado que tuvo el apóstol Pablo no te va a gustar mucho, porque el apóstol Pablo oyó cuando el Señor le dijo: va a tener que aprender a sufrir por mí. Va a tener que aprender a sufrir por mí, porque va a ser enviado a los reyes, va a ser enviado al pueblo de Israel y va a ser enviado a los gentiles. Algunos dicen solamente gentiles, porque él era el apóstol de los gentiles, pero Dios dijo:
Él va a ir a donde están los reyes, vamos a llamarles los grandes. Él va a llegar al pueblo, el corazón del pueblo de Israel. Lo dice el Señor, va a llegar al pueblo de Israel. Y dice también, y va a alcanzar los gentiles. Pareciera que el orden, que primero es reyes grandes, después los judíos y después Israel, pareciera que ahora se invierte el término. Vas a empezar por los gentiles, eres el apóstol de los gentiles, Dios te va a llevar a los gentiles. Pero ¿cuántos se recuerdan que el apóstol Pablo, predicando a los gentiles, cuando llegaba el sábado, si había alguna sinagoga cerquita, se metía ahí? En Éfeso se metió, en Corintios se metió en sinagoga. Y dice la palabra que muchas veces terminaba discutiendo con los hermanos de las sinagogas. Y en una ocasión se sintió tan incómodo el apóstol Pablo que dijo, no entro más a una sinagoga judía. Al siguiente semana, cuando llegó el sábado, Pablo estaba metido en una sinagoga judía. Ahora, ¿qué interpreta de esto? ¿Caprichoso, terco? No sé. ¿O tenía un llamado? ¿Cuántos creen que el llamado es más grande que tú y que yo? Y que el llamado es irresistible. Si Dios dijo que iba a predicarle a los grandes y todavía no había acontecido los grandes, y que le iba a predicar a los judíos y pareciera como que los judíos totalmente lo rechazaban, aunque siempre había algún judío que se convertía. Y qué bueno es que aunque sea uno en una congregación se convierta, por lo menos uno. Porque ese uno se va a convertir en una luz que transmite a otros la luz. Alaba a Dios, bendito sea el Señor. Y que por supuesto se entiende claramente que Él fue llamado a los gentiles. Ahora, ¿cuándo fue que llegó a los grandes? ¿Cuándo fue que Pablo realmente llegó a los grandes? Vamos a ver algo interesante. Les dije que el apóstol Pablo pidió oración en el capítulo 15 de Romanos para que los rebeldes en Judea no se opusieran. ¿No fue así como comenzamos? O sea, Pablo oró para que los rebeldes no se lo opusieran, sino que él tuviera libertad para predicar y para llevar la ofrenda a los pobres en Jerusalén. Pero cuando llegó a Jerusalén, ahí estaban los rebeldes. Y enseguida comenzaron, yo te conozco a ti. Tú eres este que hacía esto y que hablabas acerca de la ley y hablabas en contra de Moisés en la sinagoga. O sea, fue llevado a tal punto donde dice, y se cumplió la profecía de un profeta llamado Agabo, que dice que lo tomaron, lo apresaron, lo golpearon, lo maltrataron, pero no lo mataron. Voy a repetir, lo apresaron, lo golpearon, lo maltrataron, cuántas cosas se hicieron, pero no pudieron quitarle la vida. ¿Por qué no pudieron quitar la vida? Porque faltaba algo por hacer. En otras palabras, no sé si querrás grabarlo en tu mente, nadie se muere mientras Dios tiene un ministerio. Voy a repetir, nadie se muere si todavía hay un ministerio, todavía hay un propósito. La primera vez que fui a Honduras, y algunos conocen la historia, pero rapidito la cuento, cuando fui a predicar, ya estando predicando, parado en la plataforma, cayó una descarga eléctrica de un rayo y parte del rayo pasó por mi cuerpo. Y alguno dirá, ¿y cómo es posible que esto suceda? Yo no cuestiono a Dios. He aprendido a no cuestionar a Dios, sino a darle gracias por las cosas que acontecen en nuestra vida. La hermana Susana, que por cierto pido oración por ella, que está enfermita, iba conmigo, el hermano Tomás iba conmigo. Y yo veo a Susana llorando, dando gritos y llorando. Y yo digo, ¿qué pasa? Porque yo me quedé como aturdido. Y después me cuenta y me dice, yo lloraba porque yo no sabía cómo le decía a la pastora que un rayo te mató. O sea, fui rodeado de luz de un rayo. No fue tan fuerte porque aquí estoy. O él me hizo un pararrayo o algo hizo él. Pero lo interesante es que Dios sabe hacer las cosas con provecho y con bendiciones. ¿Cuál fue el provecho? Acabo de llegar a Honduras, no conozco la congregación, estoy tratando de levantar una obra, se levantó una obra, se edificó una iglesia en ese lugar. ¿Qué sucedió? Sucedió que mucha gente en la iglesia ese día, al ver lo que me aconteció, vino porque yo hice un chiste. Cuando yo me recupero y hago un examen físico de que estoy bien, que respiro, que puedo hablar, yo hice un chiste. Los chistes a veces no me salen muy bien. No me salen muy buenos los chistes. Y le dije a la iglesia, a todos los hermanos, acabo de recibir poder de Dios. Lo dije en chiste. Pero hubieron un grupo de hermanos que creyeron que era verdad. Y venían para que yo los tocara y para que orara por ellos. Y la voz, ni me salía la voz.
Pero ¿qué resultó? Que al siguiente día, la campaña, vinieron mucha gente de lejos para ver al pastor, que un rayo le cayó y no lo mató. En Cristo no hay desperdicio. ¿Cuánto alaban a Dios? En Cristo no hay desperdicio. Él usa lo que quiere, como quiere y para lo que quiere. Ahora, ¿cómo fue que él pudo llegar a los grandes? Cuando él apela a César, y no hay uno mayor que César, porque era la cabeza del imperio romano. Cuando él apela a César, comienza un recorrido, y no sé cuántos recordarán el recorrido. Primero Festo, Berenice, la isla de Malta, el naufragio en el mar Mediterráneo. O sea, cuando le predica al gobernador de la isla de Malta, se convierte en gobernador Festo. O sea, le dio testimonio a Festo, a Agripa. Agripa, yo sé que tú crees. A Félix. O sea, pudiéramos hablar mucho. Estuvo en el pretorio. Cuando estuvo en el pretorio estamos hablando de los gobernantes de Roma. Le dio testimonio a la gente de Roma. Le dio testimonio y se reconoce y se cree que al mismo César, porque él apeló a César. El apóstol Pablo en la segunda carta de Timoteo dice, cuando estuve con vosotros, como diciendo, ninguno estuvo a mi lado, todos me abandonaron. Y dice la palabra, pero Dios estuvo conmigo y le tapó la boca a los leones. Los leones pueden ser esos grandes. O sea, el apóstol Pablo antes no había tenido oportunidad de predicarle a los grandes. Ahora es una lista de grandes. Todos recibieron palabra, todos oyeron testimonio, alabado sea el Señor. Y yo creo que ese testimonio resultó para que se cumpliera la palabra del Señor. O sea, Pablo no se murió hasta que terminó su ministerio. Así que si estás pensando que te vas a morir antes de tiempo, si tienes un llamado de Dios, si tienes un propósito de Dios en tu vida, mis hermanos, ni un rayo, ni un tren, ni un meteorito, ni un misil ruso. No, el chiste no es bueno, ¿verdad? Yo hace mucho tiempo no estoy muy pendiente como antes de lo que era Ucrania. Pero cuando en febrero del año pasado empezó la guerra de Ucrania, me volví como alguien que oraba sin darme cuenta y simpatizando con un pueblo que injustamente, con mucha injusticia, ha sido agredido, destruido prácticamente. O sea, digo esto para que oren, que estamos hablando de la importancia de orar, oren por Ucrania. Si no están de acuerdo en algunas cosas, echa a un lado lo que no estás de acuerdo, pero ponte en la parte humana. Ponte en la parte humana y pide por esos niños, por tantas familias que están siendo destruidas. Alabado sea el Señor. Ora por estas cosas. Ve con súplicas, ve con rogativas. Pídele a Dios que bendiga, porque no sabemos mañana qué va a suceder con los Estados Unidos de América. Hay veces que no sé si digo una cosa o no la digo. Pero ya hay movimientos en este país organizados que no van a permitir que los Estados Unidos sea un país llevado a la línea izquierdista del comunismo o el socialismo. Ya hay muchos americanos que dicen, no vamos a aceptarlo. Ya hay una división en este país. Existe una división en este país. Y nosotros debemos ser agradecidos de que Dios nos puso a vivir en este país y orar por esta nación. Si alguno lo interpreta como política, lo siento muchísimo. Hay veces que hay que decir las cosas como son, literalmente como son. Porque debiéramos ser agradecidos, repito, agradecidos de que Dios nos trajo a vivir aquí. ¿Y cuántos beneficios han llegado a tener? ¿Cuántos beneficios hemos tenido? Y todavía algunos tienen beneficios. Alabado sea el Señor. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar. Ruego por la misericordia de Dios. Sí, orar, orar. Que me ayudéis orando por mí a Dios. Que me ayuden a orar. Así dijo el apóstol Pablo. Y yo quiero decirle, oren por mí. Oren por este pastor. A veces me disculpo con ustedes. Me pasó la semana pasada. Yo llegué un jueves acá bajo una lluvia tremenda, pero llegué afectado y tal vez no es correcto, tal vez no es sabio decirlo, pero todavía estoy en la lucha con mis hijos y creo que muchos de ustedes saben algunas de las cosas. Pero cuando estoy viniendo para acá, en la 199 con la 57 avenida, un jovencito en una moto de estas pequeñitas, parece que un carro no lo vio bajo una lluvia y lo hizo pedazo. Y yo no podía hacer nada.
Era una lluvia, yo quería ir donde estaba el muchacho, aunque sea con una sombrilla, taparle, pero no podía hacer nada. La policía llegó minutos después y nadie se le podía acercar al cuerpo del muchacho, un muchacho jovencito. Y llegué a la iglesia cargado de, no sé, de preocupaciones, pensando en la familia de ese muchacho, cuando le den la noticia a los padres que ese muchacho perdió la vida. Y llegué sin ánimo, y cuando uno se para a predicar sin ánimo no es igual. Pero había sido invitado a predicar en una campaña de aniversario en otra iglesia, y a Dios gracias, que todavía me invitan para predicar, y dije dentro de mí, no voy a andar con desánimo, voy a predicar como pedirle a Dios que me ayude. Y me lo propuse y digo, aquí nadie me conoce. Y cuando terminé la administración, una cantidad de hermanos y hermanas a abrazarse conmigo y a pedirme, a decirme la palabra había sido para ellos, la palabra había sido para ellos. Y para mí fue una satisfacción tan grande y dije, Señor Jesús, fuiste tú, solo tú. La oración tiene poder, la oración cambia las cosas. Alabado sea el Señor, no estás hablando tú solo, no es un monólogo, estás hablando con aquel que tiene oídos y oye, el que tiene corazón y siente, el que tiene manos y toca, el que tiene pies y se mueve. Si te hago un resumen rapidito, para terminar diría, este contexto me demuestra la necesidad de que tenemos todos de orar por los ministerios, cualquier servicio que hagamos, cualquier cosa que emprendamos, necesitamos el apoyo y el respaldo del Señor. También demuestra la oración en el apóstol Pablo, demuestra la falta de orgullo personal, que algunos pudieran interpretar que era como rebajarse al pedir oración, pero a él no le importaba, para él significaba éxito en su ministerio. Además, debiéramos reconocer que al pedir oración, él tantas veces haciendo reconocer la dependencia que tiene de Dios, que sin Cristo él no es nada, mas que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque reconoció que estuvo a veces con debilidad, con temor, con dice la palabra, temor en ocasiones, y dice, estuve entre vosotros con debilidad, mucho temor y temblor, y dice, en otras ocasiones creyó estar también demasiado bendecido o que fortalecido, y el Señor le dijo, para que no te soberbezca, para que no te venga algo que sobrepase, te he dado un aguijón en tu carne, que aunque pidas que te lo quiten, no te lo voy a quitar, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Él también pedía oración por los hermanos, demostraba la obligación o el deber, si no te gusta la palabra obligación, que tiene la iglesia delante del Señor de orar por los líderes, por los ministerios y por cada hermano que ha sido llamado. Pareciera una costumbre del apóstol Pablo pedir tantas veces oración por él, pero creo que más que una costumbre, un hábito, para él era la necesidad imperiosa de buscar siempre la ayuda del Señor. Y así pudiéramos, los versículos que mencioné, las cosas que comenté, el hecho cuando el apóstol Pablo se convirtió, la manera en que cuando estaba ciego podía ver más o mejor que cuando recuperó la vista. Todas estas cosas parecieran locura, pero son poder de Dios. Me gustaría que se pusieran de pie. Yo creo que, y lo digo en lo personal, creo que mi nivel de fe y mi nivel de madurez espiritual en este fuego ha ido aumentando. Sé que sin Cristo no soy nada. Sé que si Dios no me ayuda, yo no podría tener ni siquiera un hermano en la iglesia que me quisiera escuchar. Si todavía hay hermanos en la iglesia y si todavía permanecen las puertas de la iglesia abiertas, es porque Dios está aquí. Muchos de ustedes conocen que acabamos de pasar una pandemia donde la iglesia de Benecer estuvo más de un año cerrada. Más de un año que no nos congregábamos en este lugar. Y había que seguir pagando la renta de este lugar. Nosotros nunca, los líderes de esta iglesia, ni el pastor nunca le pidió nada a nadie. Al contrario, recuerdo haber hecho una caja chica, o sea, sacar dinero del banco y ponerlo en efectivo. Y comenzamos a ayudar a los hermanos que estaban teniendo problemas, que se enfermaban. Lo hicimos muchas veces. Aquí hay testigos que pueden decir que lo que estoy diciendo es verdad.
O sea, ayudamos no para engrandecernos, sino para hallar gracia ante los ojos del Señor. Y todavía de vez en cuando hacemos la obra. ¿Y cómo es posible que se mantuvo la iglesia abierta? Solo Dios ha mantenido las puertas de esa iglesia abierta. Nunca le he pedido a nadie de ustedes absolutamente nada. Nunca he hecho presión, ni he manipulado a nadie para que meta su mano en el bolsillo y dé dinero. Una cosa yo sé, que si esto es de Dios, Dios lo mantiene. O sea, en todo este tiempo, cuando se pagan $7,000 de renta en este lugar, digo la cifra no para impresionar, sino para que puedan valorar. ¿Cómo es posible que se puedan pagar $7,000 de renta, más la luz eléctrica, más todas las cosas que se compran, la internet? Como hace poquito compramos 2 cajas de Biblia para regalar. Siempre mirando, por ejemplo, se hicieron varias actividades, la iglesia los pagaba con amor, con deseo, con ganas. ¿Cómo es posible? Simplemente porque le hemos hallado gracia en sus ojos. El Señor lo ha hecho posible.